Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en ese camino que recorre cualquiera que empieza a programar, y lo haremos usando como guía a C#, que es sin duda uno de los lenguajes más potentes y flexibles que existen hoy en día. Para que sea más claro, hemos dividido esta ruta en 6 etapas. Vamos a empezar con la idea, la chispa inicial, la búsqueda. Luego veremos cómo hablar el idioma del código, para finalmente tener todo listo y poder decir, ahora sí, que el viaje comience. Y es que al final del día todo empieza con una búsqueda. En el mundo de la programación, esa búsqueda es cómo tomo una idea que tengo en la cabeza y la traduzco en algo que una máquina pueda entender y, más importante, ejecutar. Y el propósito detrás de todo esto es increíblemente poderoso. Se trata de automatizar, de tomar tareas repetitivas, complejas, y hacer que el software las haga por nosotros. Básicamente es usar la tecnología para ahorrarnos tiempo y esfuerzo. Miren, para entender bien el valor de C#, hay que ver de dónde venimos. A la izquierda está la forma antigua de hacer las cosas, un mundo donde había que memorizar miles de funciones complicadísimas y manejar la memoria de la computadora a mano. Un dolor de cabeza. Ahora, a la derecha, tenemos el enfoque moderno con el .NET Framework. Es un sistema súper organizado que simplifica todo. La analogía es perfecta. Es como pasar de tener que construir un motor pieza por pieza a simplemente recibir las llaves del coche y empezar a conducir. Bueno, una vez que entendemos el porqué, el propósito, es momento de pasar al cómo. Y aquí entramos a la segunda etapa. Aprender a hablar el idioma, a entender las reglas básicas del código. El corazón de cualquier programa es algo llamado algoritmo. La mejor forma de pensarlo es como una receta de cocina. ¿Verdad que una receta tiene una serie de pasos claros y en orden? Bueno, un algoritmo es exactamente eso, una secuencia de instrucciones que si se sigue al pie de la letra, siempre dará el mismo resultado. Y aquí lo vemos en la práctica con un algoritmo súper simple para dividir. Fíjense en el flujo. Pide los números, pero ojo, antes de hacer el cálculo, se detiene y pregunta algo crucial. ¿El número por el que voy a dividir es 0? Ese pequeño paso, esa comprobación, evita un error garrafal en matemáticas. Y es justamente esa lógica, ese pensar paso a paso, lo que define la programación. Claro, para que nuestra receta, nuestro algoritmo, funcione, necesitamos ingredientes. Y en programación, esos ingredientes se guardan en lo que llamamos variables. Son literalmente como cajitas con etiquetas dentro de la memoria de la computadora. En una guardamos un número, en otra un texto, cada una con su nombre para no perder nada. Pero un programa no solo sigue órdenes ciegamente, también toma decisiones. Y para eso usa estas herramientas, los operadores relacionales. Son los símbolos que le permiten comparar cosas. ¿Este valor es igual a este otro? ¿O es mayor? Las respuestas, que siempre son verdadero o falso, son las que guían al programa por un camino o por otro. Y bueno, la eficiencia es todo. Imagínense tener que escribir la misma orden 100 veces. Sería una locura. Para eso existen los ciclos, también conocidos como bucles. Con estructuras como for o while, simplemente le decimos a la computadora repite esta tarea hasta que te diga que pares o haz esto 50 veces. Nos ahorra una cantidad de trabajo impresionante. Ok, una vez que ya conocemos las palabras y las reglas básicas, el siguiente paso es empezar a construir cosas más complejas. Ahora avanzamos hacia la idea de crear nuestras propias herramientas, de escribir un código que sea más inteligente, no necesariamente más largo. Y para eso están las funciones. Una función es como si creáramos nuestra propia herramienta a medida. Piénsenlo así. Si hay que apretar el mismo tipo de tornillo muchas veces, no se fabrica un destornillador nuevo cada vez, ¿cierto? Se tiene uno y se usa cuando hace falta. Pues una función es eso. Un pedazo de código que hace una tarea específica y que podemos llamar y reutilizar una y otra vez. Bien, ya sabemos construir herramientas. Ahora toca aprender a manejar los materiales, porque los programas de verdad no trabajan con un solo dato, sino con cientos, miles, millones. El siguiente gran paso es aprender a dominar toda esa información de manera organizada. Pongamos un ejemplo. Si necesitamos guardar las calificaciones de 10 estudiantes, podríamos crear 10 cajitas, o sea, 10 variables separadas, pero eso no es práctico. La solución es usar un arreglo. Un arreglo es como una sola caja grande, pero con 10 compartimentos numerados adentro. Es una forma muchísimo más limpia y eficiente de manejar listas de cosas. Pero claro, no todas las listas se comportan igual. A veces necesitamos algo que funcione como una pila de platos, donde el último que ponemos es el primero que sacamos. Otras veces necesitamos algo como la fila del cine, donde el primero que llega es el primero al que atienden.
Para cada una de estas situaciones, C# nos da colecciones de datos especializadas. Y con esto llegamos a un punto de quiebre, un cambio de mentalidad fundamental en este viaje. Ahora toca aprender a pensar en objetos. Este es el salto que nos permite empezar a representar el mundo real con toda su complejidad dentro de nuestro código de una forma mucho más lógica y natural. Y el concepto clave aquí es la clase. Ojo, una clase no es el objeto en sí mismo, sino el plano para construirlo. Es como el plano de una casa. El plano describe a la perfección qué es una casa, cuántas habitaciones tiene, dónde están las puertas, pero no es la casa. Uno no puede vivir en el plano. La clase es ese plano. Miren, aquí tenemos ese concepto en acción. Esto es el plano, la clase para un cubo. El plano nos dice qué datos tiene un cubo, como la medida de su lado o su área, y también nos dice qué cosas sabe hacer, como por ejemplo calcular esa área. A partir de este único plano de esta clase, podemos crear todos los cubos que queramos. Cada uno será un objeto distinto, con sus propias medidas, pero todos se comportarán según las mismas reglas del plano. Una vez dominado el pensamiento orientado a objetos, el aprendiz está casi listo. La última parada en este viaje inicial es adquirir un par de habilidades súper prácticas para que sus programas puedan vivir en el mundo real y, por supuesto, para mantenerlos sanos y sin errores. Y estas son dos habilidades que son absolutamente fundamentales. Primero, que nuestros programas puedan guardar y leer información de archivos. ¿De qué sirve un programa si pierde todo cada vez que se cierra? Y segundo, la depuración. Esto es, básicamente, convertirse en detective. Aprender a encontrar y aplastar esos pequeños errores o bugs que inevitablemente aparecerán en el código. Y así, el mapa está completo. Se ha recorrido el camino desde tener una simple idea, pasando por aprender la gramática del código, hasta construir herramientas y modelar el mundo con objetos. El aprendizaje nunca termina, es verdad, pero las bases, los cimientos, ya están puestos. Ahora solo queda una pregunta en el aire. Con todo esto, ¿qué se va a construir?